Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile. Hoy, para continuar en la senda de las energías renovables de las que te vengo hablando, vamos a tratar de otra de las formas en las que se puede conseguir electricidad a través del sol. Ya te he explicado las más conocidas para el gran público, las de los paneles solares, conocida así la energía solar fotovoltaica, donde en definitiva, gracias a la incidencia de la luz solar y su radiación sobre unos paneles semiconductores, se consigue que los fotones se exciten los electrones y ya tienes generada la electricidad. Es un proceso químico sencillo, muy bien conocido y muy bien estudiado. Y te hablé también en ese vídeo de la perovskita como uno de los nuevos materiales en fase todavía preliminar. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de plantas que son mucho más grandes y que son las de energía solar de torres o de torre, que así se llama específicamente porque esas plantas incluyen una torre y ahora te contaré su utilidad. De manera que vamos a tratar hoy en 3 puntos y un cuarto final a modo anecdótico también, en una fase también un poco preliminar, y espero que cuando termine el vídeo sepas un poco más de lo que sabes ahora mismo. ¡Vamos allá! Bien, pues la otra fuente de conseguir electricidad, que es la meta final siempre, producir electricidad, que es lo que necesitamos, es también a través del sol, pero con un procedimiento diferente. En vez de tener paneles de silicio, lo que se tiene son unos espejos en unos casos y cristales en otros. Y en la mayoría una mezcla de ambas cosas, con distintas combinaciones de materiales, ¿vale? Entonces, eso es la energía solar que te la distingo de la puramente térmica, básicamente más que por el procedimiento, por la cantidad de temperatura que se produce y la cantidad de electricidad que se pretende generar para alimentar a muchas más personas, a poblaciones enteras, a diferencia de los paneles solares que los puedes tener si el edificio en el que vives reúne los requisitos en una casa. Estas son para muchas casas, para poblaciones enteras, ¿vale? De manera que este es el primer punto, el de la energía solar de torres, distinguida, solar fotovoltaica y distinguida de la térmica, aunque sea parecida. Esta distinción era el segundo punto y el tercer punto es ya para entrar en la energía solar de torres. He dividido el proceso en 8 partes para detallarlas mucho y las vas a ir viendo en pantalla permanentemente. El primero, respecto a los elementos que tiene una planta solar de torres, es el campo de los heliostatos. ¿Vale? Entonces, con el esquema básico de espejos, para no entrar en distinciones excesivamente técnicas, nos quedamos con que son espejos que se llaman heliostatos. Y estos espejos habitualmente son planos y se orientan para seguir el movimiento del sol, ¿vale? Entonces, el espejo en sí es plano, pero van girando así, o incluso un poquito así, así muy poco, y no todos los campos, no todos los parques solares, y con eso se aprovecha la incidencia del sol más. La experiencia que podemos tener cualquier persona es si con una lupa la acercas a un trozo de papel o de cartón y pones un rayo de sol directo incidiendo, verás que empieza a salir una llamita al cabo de un rato. Cuanta más energía se produce es cuanto más ángulo recto tiene el sol sobre el objeto sobre el que incida. Sin embargo, aquí tienen un cierto grado de inclinación. ¿Para qué? Para aprovechar durante más horas el ángulo recto posible, lo más amplio. Entonces, el otro elemento, el segundo, como indica el propio nombre de estas plantas, es el de la torre central. Y en esas torres, que pueden llegar a ser muy altas, hasta de 100 metros, arriba del todo es donde se encuentra el receptor solar. Los heliostatos concentran la radiación en ese receptor. Ese es el segundo punto. El tercer punto, el fluido de transferencia de calor, y esto es crítico. Hace unos años, al principio, por ejemplo, solo se utilizaban un tipo de aceites especiales que costaba mucho fabricar, que alcanzaban 400 grados centígrados sin evaporarse antes de tiempo, porque la tecnología de hace 20 años no permitía aprovechar esa evaporación, aunque se empezó a aprovechar poco tiempo después y a fecha de hoy se aprovecha. ¿Qué significa esto? Que ahora se utilizan varios fluidos distintos. Pero a diferencia de la solar térmica, que se utiliza sobre todo para calentar grandes cantidades de agua,
Aquí no nos movemos con temperaturas bajas. En el mundo de la energía solar se entiende como temperatura baja menos de 100 grados, temperatura media entre 100 y 300 aproximadamente, y altas temperaturas por encima de 300. Las plantas solares llegan a alcanzar los 500 grados centígrados, gracias a esa radiación solar concentrada. Eso genera un vapor, inevitablemente, se utilice la sustancia que se utilice, y ese fluido se le trata químicamente para producir vapor de agua. Un vapor a alta presión, que luego se almacena, ¿vale? Y esto se hace mediante intercambio de calor por diferencias de temperatura. La generación de electricidad se produce cuando ese vapor generado mueve una turbina que está conectada a un generador eléctrico, por entendernos, de los de toda la vida. Y ese es el quinto punto, el de la generación de electricidad. El sexto es el almacenamiento térmico. Vale, el almacenamiento del fluido se guarda en unos tanques aislados térmicamente, separados del propio vapor que producen en otros tanques a su vez aislados y conectados todos ellos por un sistema de tuberías a la torre central. Existe un sistema de control que hoy en día está informatizado y en el que se está empezando a experimentar con herramientas de inteligencia artificial para optimizar su uso, y eso ofrece la orientación óptima de los heliostatos, ¿vale? Y luego al final hay que saber que esto es un ciclo cerrado, es decir, que el fluido se acaba enfriando, una vez que se enfría vuelve al receptor para volver a ser calentado y vuelve a circular. Es un circuito cerrado. Ese es el esquema tan sencillo de cómo funciona el proceso de energía solar de torre. Luego, a modo de anécdota, te conté en el anterior vídeo también, entre los diferentes sistemas, te hablé de los concentradores lineales de Fresnel. Esto tiene que ver con un físico francés de finales del siglo XVIII, principios del XIX, vivió muy pocos años, 37 años nada más. Él era físico especializado en el área de la óptica y realizó muchos trabajos y estudios de investigación sobre la forma de incidir los rayos solares sobre distintas superficies para ver qué clase de conclusiones y de cosas se podían descubrir a partir de ahí. El hecho es que en honor suyo se mantienen este tipo de plantas, las hay de diversas clases, pero no quiero entrar hoy porque quería que fuera, sigo queriendo que sea un vídeo más breve, ya que estamos tratando muchos temas diferentes relacionados con las energías renovables, y te diré que esta tecnología de los de Fresnel lo que hace es una especie de hackeo, esta es palabra de mi cosecha, en el sentido de que a pesar de conseguir en cada uno de los heliostatos que la incidencia de la luz sea un poquitín cóncava, sea lineal, se le consigue hackear para que dé la sensación de concavidad, y con esa sensación se aprovecha algo más la energía del sol a lo largo de todas las horas en las que el sol está incidiendo. No en un momento puntual, pero sí en más horas. Por lo tanto, los estudios dieron que es más eficiente. Hay unas pocas plantas, la más grande es una de 30 megavatios que está en la provincia de Murcia, de España, pero no se han desarrollado mucho todavía. ¿Por qué? Porque todavía no hay economías de escala, cuesta algo más producirlas, en fin. Que te suene esto porque como sí que hay ahora bastante gente investigando, es posible que se llegue a optimizar la tecnología para que no haya que hacer una inversión inicial tan alta y sean viables al mismo coste que las cóncavas de torres, digamos, convencionales, ¿vale? Que tienen un poquito de concavidad, como ya te he explicado, para aprovechar durante más horas la incidencia del sol, si no en ángulo recto, lo más cercano posible al ángulo recto. Este era el cuarto punto, que era la anécdota. Ahora te anuncio que, y también en relación con este punto te digo que, como se procede habitualmente en la investigación científica, en la investigación industrial, en la investigación de materiales, de reacciones químicas, y en la biología y en la física y en todas las ciencias, es a base de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Así está toda la industria del automóvil patas arriba, con las plataformas para conseguir sacar el modelo de coche eléctrico económico y asequible a toda la población. Y después de muchos errores, de prueba y error, prueba y error, prueba y error, acaba llegando un momento en el que hay prueba y acierto. ¡Tachán! Bueno, pues en ese momento se está con muchas de las energías renovables, que no dejan de ser industrias relativamente jóvenes. Y en definitiva, además, ves cómo se mezclan continuamente tecnologías antiguas y tecnologías recientes, una y otra vez. De manera que recuerda que este es un canal de libertad con principios, bendita libertad. Y te anuncio que habrá algunos vídeos en los que te expondré algunos de los parques más grandes y espectaculares del mundo de manera visual, aunque todavía no tengo definida la manera de hacerlo, pero
Lo haré porque es algo siempre agradable para que, además de la teoría y de las estupendas imágenes que nos pone el editor en los vídeos, el equipo de editores, pues tengas también una manera de visualizarlo. No te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Chao, que te vaya muy bien.